Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you fine? All right, it's wonderful to hear that. Okay, now we are going to go to the story of Sujai, the little girl. Okay, Spanish now. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y continuamos con la historia de Sujai. Bien, fíjense que como dato, ¿no? He hecho 2 pruebas y las 2 pruebas me han salido mal. Así que esta es la tercera, espero que sea la vencida. Y vamos con lo nuestro, a lo que nos convoca. Bien, la historia. La historia que nosotros contamos de cosas que nos suceden, de experiencias que tenemos en la vida o algo que nos hayan contado por ahí, lo queremos contar también para poder tener comunicación con nuestros amigos, con las personas que nosotros frecuentamos o nos juntamos. Y para eso, evidentemente, que tenemos que contar historias, para que nos vean entretenidos y que quieran siempre estar con nosotros porque hablamos, pues decimos cosas que a las otras personas les pueden interesar. Por ejemplo, les voy a contar una historia corta y en forma rápida porque veo que el tiempo pasa muy rápido y si me paso de la hora aquí en este video se me puede borrar. Así que vamos con la historia. Fíjense bien lo que voy a decir, evidentemente en español, ¿no? Ok, caminaba por el bosque y yo desde lejos vi una especie de roca grande. Y cuando iba caminando me acerqué y bueno, ahí dije, oh, pues es una roca, pero hay como una cavidad, como que se ve una parte oscura. Y me acerqué y voy entrando y veo como un túnel profundo hacia adentro. Y yo dije, a ver, voy a ver, no viene nadie, voy a mirar a ver si puedo entrar. Voy a tratar de entrar, a ver, y entré y avancé y seguí caminando, pero me di cuenta que estaba completamente oscuro a medida que yo me alejaba, me iba entrando. Ok, hasta ahí dejo la historia. Se fijaron que era una improvisación total. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere contar una historia, quiere que los demás escuchen, se entretengan y evidentemente que sea interesante para uno caer bien, ¿no? Y decir algo coherente. Sin embargo, uno se le olvida todo el orden gramatical. O bueno, no es que se lo olvide, sino que evidentemente cuando estamos con amigos y hablando de temas que queremos contarle a las personas, no estamos pensando en, a ver, qué palabra viene primero, qué palabra viene después, cómo armo la oración. Eso uno no lo hace, simplemente cuenta de manera informal su historia. Sea entretenida o no, por lo menos algo uno ha dicho. Y es lo más importante cuando está en un grupo de amigos. Siempre decir algo, no importa lo que sea, pero decir algo. Algo positivo, evidentemente, que a todos les caiga bien. Ok, entonces, pero ¿qué vamos a hacer acá nosotros con esta historia? Primero, tenemos que hacer una historia entretenida, corta, sencilla, simple y básica. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? En este caso, escribirla, ya que es como el proyecto que tengo, que se llama Let Me Write, ¿cierto? Y que sea ordenada. ¿Y cómo nosotros podemos ordenar una historia, contarla como corresponde? Desde su principio hasta su fin. Eso nos va a ayudar mucho las famosas palabras de preguntas. Aquí fíjense, les voy a mostrar en la pizarra con mi puntero, ¿no? Que ustedes ya conocen. Aquí dice question words, ¿ya? Words significa palabras y question significa pregunta. Entonces, palabras de pregunta. Tenemos 3. Who, where, what. Who significa quién o quiénes. Se puede utilizar tanto en plural como en singular. Por ejemplo, yo digo, who are those people? ¿Quiénes son esas personas? La traducción de who are those people.
¿quiénes son esas personas? Se fijan, ahí tenemos la traducción en plural como quiénes. Y también puedo decir, who is she? ¿Quién es ella? ¿Se fijan? Entonces lo podemos utilizar tanto en plural como en singular. Después tenemos where, que va a significar dónde. No tiene ninguna otra traducción. Y viene what, que significa cuál o qué. ¿Cuál se va a utilizar cuando preguntamos el nombre de una persona? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y también la vamos a utilizar cuando nosotros preguntamos la hora. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Se fijan? Entonces va a tener cuál o qué. Evidentemente que la traducción como qué es la más habitual, es la más común. Entonces, what's your name? What time is it? Bien, tenemos estas 3 palabras de pregunta. Generalmente son 7 las más comunes. Yo se las voy a nombrar y les voy a decir, por ejemplo, tenemos what, where, when, significa cuándo, who, ya está escrita ahí, who, why, por qué, which, cuál o cuáles, y how, cómo. Por lo tanto, ahí son las más comunes question words que existen en inglés. Ahora, nosotros vamos a ver solamente estas 3 porque evidentemente estamos haciendo algo básico para que pueda servir para entender la historia, para ordenarla gramaticalmente y a la vez aprender a decir una historia con estas partes básicas. Es decir, aquí vamos a empezar desde la raíz misma, a explicar cómo podemos nosotros contar una historia en inglés sin que nos enredemos. Entonces, vamos con la primera. La primera pregunta dice, vamos a ir, fíjense que vamos a comenzar con what, ¿ya? La primera pregunta, que empieza con what, dice lo siguiente. What is the story about? Ok, tal vez la palabra about es la que a ustedes les complica. Eso significa acerca de. ¿Ya? Entonces la pregunta diría, what is the story about? Aquí lo vamos a aplicar con el puntero. What is, ¿ya? What is the story about? ¿Acerca de qué es la historia? ¿Se fijan? ¿Acerca de qué es la historia? En el fondo, para nosotros en español, diríamos, ¿de qué se trata la historia? ¿Se fijan que nosotros podemos adaptar? En el inglés, decir, ellos hablan de esa manera, es su cultura, ¿no? Su manera de ordenarse gramaticalmente o en este caso formal o informal para decir algo. What is the story about? Y nosotros, sin embargo, podemos decir, ¿de qué se trata la historia? Sin embargo, si traducimos, si vamos a un orden más formal, acerca de qué es la historia, entonces creo que no es muy común decir eso, ¿no? Por decir un nombre, a ver, digamos un nombre que casi nadie usa, ¿no? Kent. Oye, Kent, Clark Kent, ¿acerca de qué es la historia? No, yo creo que nosotros usamos más el de qué se trata la historia. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Ok, pero en inglés debe llevar este orden. Es importante, ¿no? La palabra de pregunta, el verbo, el sujeto y, por supuesto, aquí la palabra más
importante acerca de qué es la historia. Ok, entonces, la pregunta está hecha. Pero si ustedes se dan cuenta que ahí sí que van a tener que hablar bastante. Hey, Peter o Frank o no sé, ¿cuáles son los nombres actuales hoy en día? Los nombres, a ver, Kevin, no, también Kevin es antiguo. Kyle, también es antiguo Kyle. Yo no sé cómo están los nombres hoy en día, pero podría seguir siendo John, como Johnny. Kelly, las niñas, ¿no? Kelly. A ver, ¿qué otros nombres tenemos? La verdad es que podría inventar cualquier nombre, pero ya digamos Kelly. Kelly, what is the story about? Kelly, ¿de qué se trata la historia? Y ahí Kelly va a tener que contar. Va a tener que empezar a hablar. Well, the story is about a little girl that she likes to play in the forest. In the forest, where? What forest? What are you talking about? What place? Oh, well. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Bueno, esta sería la pregunta, ¿no? ¿De qué lugar estás hablando? Y aquí fíjense que esta pregunta nos trae la siguiente situación, que tenemos que darle una ubicación a la historia. Nosotros ya sabemos que tenemos la historia en el bosque, pero sin embargo tenemos que ubicar el bosque. ¿En qué sector? Puede ser, por ejemplo, a ver, un bosque en the jungle, en la jungla, o puede ser un bosque en Arizona. ¿Cuáles son las zonas de Estados Unidos que no hay tanto? Arizona me parece que es muy seco, no existe bosque. Zonas que son más como, podría ser como Iowa, Chicago. Esas zonas creo que son más, tienen más bosque, ¿no? Entonces podría ser un bosque en Chicago, en los cerros de Chicago, o en Iowa. Entonces, uno ahí tiene que, claro, en este caso, otra cosa que hemos descubierto, que tenemos que darle el nombre al lugar donde ella va a estar, porque decimos forest, que es el bosque, hill, que es el cerro, y home, que es su casa, pero no damos la ubicación. Entonces, podríamos decir near Iowa. She lives with her parents. There is a hill near Suyai's house. Near Suyai's house. Creo que es lo más cercano que decimos. Near Suyai's home. Y decimos home, como decir su casa, pero no damos la ubicación. Entonces podría ser, por ejemplo, Iowa. ¿Ya? Y ahí vamos a ir arreglando la historia y lo vamos complementando. Luego viene la segunda pregunta. Who is the main character in the story? Esto creo que ya la tenemos. Who, ¿cierto? Who is the main character in the story? ¿Quién es el personaje principal dentro de la historia? Esa es muy fácil de contestar, ¿no? Acá tenemos la palabra character, significa personaje, y main significa principal. Se puede decir en inglés principal también, ¿ya? Tanto principal como main son sinónimos. Who is the principal character in the story? O, como está escrita, who is the main character in the story? Ya, es lo mismo, main. ¿Se han fijado que hay algunos lugares donde dicen Main Street? Calle principal, ¿no? Main Street. Ok, entonces, la respuesta sería muy sencilla. The main character in the story is a little girl. Eso, muy bien. A little girl. Porque es el personaje principal, es una pequeña niña, ¿no? Todavía nos preguntan, what is her name? Es decir, si nos dicen, what is her name? Y evidentemente ahí decimos, her name is Suyai.
Ahora, la tercera pregunta, what does, me apuro un poco porque vivo por la hora. What does the main character live? Where does, perdón. Where does the main character live? The main character live, y aquí está, ¿dónde vive? En este caso, ¿dónde vive el personaje principal? ¿Dónde vive el personaje principal? Bueno, aquí tenemos Forest Hill Home. Ella vive en su casa, ¿no? Home. Pero evidentemente el home está in the forest, ¿ya? Donde está cerca al lado de su casa una colina, hill. Por lo tanto, ahí tenemos que ver eso también. Estas palabras de pregunta las vamos a utilizar para que sigamos completando la historia de manera ordenada, correcta, en forma gramatical. Ok, debido a la hora ya estamos en la hora, así que muchas gracias por ver los videos. Continuamos entonces con la historia de Suyai. Que tengan una muy buena tarde, día o noche y nos vemos pronto. Thank you very much for watching my videos. Bye bye.